Hola, hola, hola chicos salazarinos y público en general. Bienvenidos a nuestro Bicentenario Literario 2021. En esta oportunidad queremos hacerle la entrega de esta novena edición del análisis básico de una de las obras más representativas de nuestra literatura peruana. Vamos a conocer un poquito más también acerca de este escritor, quienes en esta oportunidad, en esta novena edición, vamos a conocer y vamos a presentar al poeta universal, al poeta de poetas. En este caso, ya sabemos de nuestro conocido César Vallejo. Más conocido como César Vallejo, pero el nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Él nace en La Libertad el 16 de marzo de 1892, precisamente en Huamachuco, París. Muere en París el 15 de abril de 1938. Considerado el más grande poeta del Perú y de América, en 1923 se fue a París para nunca volver. En París escribiría los más hermosos poemas de la poesía universal, padeciendo hambre y miseria. Podemos rescatar de nuestro poeta que ya viendo la temática de que fue una vez encarcelado injustamente, más la muerte de su madre y su hermano, rompieron todos los puntos de fortaleza y él a partir de ello decide irse a Europa, a París. Y él ahí trabaja de repente en periódicos, en revistas que recién se estaban digamos creando, y pues era mísera el dinero que ganaba, ¿no? Entonces él, estando ahí fuera de su país, fuera de su patria, pues él padece mucha hambre y miseria, ¿no? No fue muy conocido en Europa en esa época, pero ya en su estadía poco a poco iba resolviendo esos problemas y es ahí donde logra escribir esos grandes poemas, ¿no? Y es producto de que en uno de sus poemas él ya predice, él digamos crea esa temática en su poema de que pues él va a morir en París. El calificativo más conocido que tiene nuestro poeta César Vallejo es el poeta universal. Este es el calificativo que más se va a encontrar en las fuentes bibliográficas. Pero también él, en el círculo literario de Trujillo, lo conocían como el Cholo. ¿Ya? Y ya cuando llega a Lima, se une al círculo, a este movimiento colónida donde está Valdelomar, donde está Mariátegui, donde está Eguren, y que pues Eguren va a ser uno de los compañeros o amigos más representativos de Vallejo. Entonces él cuando llega a Lima, ya producto de algunas obras literarias que ya iba produciendo, pues lo llaman el poeta universal. En este caso, las obras, vamos a tener el famoso libro Los Heraldos Negros, ¿no? Que es su mejor obra poética, es un conjunto de poemas. César Vallejo, ante todo, es poeta, ¿no? Gracias a este género literario de la lírica, él logra hacerse famoso, él logra ser conocido, ¿no? Que gracias a esos poemas, él es reconocido el poeta universal. Pero también él ha escrito cuentos, él ha escrito novelas, ha escrito dramas, ¿no? Pero en el género o en la especie donde más sobresale, donde más ha desarrollado su talento, es en la poesía. Por eso su mejor obra es Los Heraldos Negros en 1918, también otra famosa obra de poemas, Trilce, en 1922, y aquí tenemos una famosa también obra ya escrita en Europa, en España, en París, España, aparta de mí este cáliz, en 1939. Luego de ello también crea su otro gran libro de poemas, para otros el mejor, Poemas Humanos, ¿no? En 1939 también. Y en 1951, ya estando lejos de nuestro país, recuerda esas vivencias que ha podido observar y vivir, escribe el cuento Paco Yunque. Aquí también queremos rescatar, ¿no? Que es un cuento muy conocido aquí en nuestro país, en nuestro Perú,
y que pues todo niño de la primaria ha podido leer este famoso cuento Paco Yunque, ¿no? Entonces aquí conocemos que el autor de Paco Yunque es César Vallejo. También hay una novela llamada Tungsteno, ¿no? El problema de las minas también, de cómo es la contaminación y todo ello, hace su referencia en 1931. Y también tiene un drama, lo que es Piedra Cansada, ¿no? Y también eso forma parte de, digamos, de un poema también, que ya vamos a de repente conocer dentro de los poemas más conocidos de nuestro poeta Vallejo. Muy bien, vamos a hacer un análisis inicial en el aspecto de la narrativa. ¿Ya? Sabemos que Vallejo ha escrito Tungsteno y Paco Yunque. Vamos a hacer referencia a un breve análisis de Paco Yunque. El género literario es narrativo, la especie literaria cuento, la corriente literaria va a estar en la época contemporánea y en la corriente del vanguardismo. ¿Ya? El vanguardismo, lo que está de aquí para adelante, ¿no? De alguna manera ya se incrusta una nueva corriente de hacer un cambio, ¿no? en todo el aspecto de la literatura. El análisis literario básico de Paco Yunque. El tema central o principal del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano y pobre, por parte de Humberto Grief, un niño rico. Esto también hace referencia de que quizás, y está comprobado, ¿no? De que pues César Vallejo venía de una familia humilde, de una familia pobre, de una familia de provincia. Entonces él también ha sufrido esto de la pobreza, de la miseria, ¿no? En carne propia. Es por eso que en sus poemas él realza esa condición del hombre, ¿no? De que se lamenta de cómo puede pasar miseria, cómo puede pasar hambre, o cómo es azotado cruelmente por la vida, por el destino, el ser humano, ¿no? Y también en sus poemas hace esa queja a Dios, ¿no? Esa queja, ese lamento, ese reclamo al Dios del porqué del castigo de esa miseria, de ese hambre que tiene que pasar mucha gente. Entonces aquí también hace referencia, ¿no? Al maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano, ¿no? Se daba ahí también ya las clases de luchas, la clase de poderes, de clases sociales, donde pues el blanquito o el que tenía dinero es el que tenía el poder dentro de un pueblo, dentro de una sociedad. Ya vamos a conocer, quizás para aquellos que no han leído todavía, un argumento básico de este cuentito. El escenario es el aula y patio del colegio, ¿no? Y bien, antes de leer el mensaje pasamos a los personajes. Paco Yunque es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, que trabaja como empleada de la familia Grief. Humberto Grief es el hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo porque él cree que todo le pertenece, y hasta Paco Yunque porque es su muchacho. Paco Fariña es compañero de carpeta de Paco Yunque. Antonio Gesdres, el hijo del albañil. Dorian Grief es el padre de Humberto Grief. El señor es un hombre inglés, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y el alcalde del pueblo. El profesor es un señor que tiene el cuello colorado y su nariz parece moco de pavo. Él es de carácter pasivo y como maestro es injusto cuando castiga a Antonio Gesdres por llegar tarde a clase y no a Humberto, que también llega tarde casi todos los días. Director del colegio es el que premia a Humberto Grief como el mejor alumno al ganar la prueba sobre los peces. Muy bien, son estos algunos de los personajes, los más principales dentro del cuentito de Paco Yunque. Muy bien, y vamos a conocer, un análisis básico, un argumento básico o resumen, ¿no? Dice: el cuento Paco Yunque trata la historia de un niño provinciano que sufre los abusos de Humberto Grief. Cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariña, Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta diciendo que es su muchacho. El niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que se le venga en gana. Pero Fariña lo defiende. Cuando el profesor le dice a Humberto que deje que Yunque regrese a su carpeta, él no le hace caso. Entonces el profesor se acerca a Paco y lo lleva de la mano a la carpeta de Fariña. A Humberto le da un tremendo berrinche, como si le hubieran quitado algo que le pertenece. En otra parte del relato el profesor habla de los peces y después deja ejercicios en la pizarra.
Todos se ponen a desarrollar el tema de los peces, menos Humberto, que se dedica a dibujar pececitos, muñecos y cuadritos. Cuando llega la hora del recreo, Humberto maltrata a Paco Yunque en el patio de la escuela. Al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos, menos el de Paco Yunque, porque el ocioso de Humberto se lo había robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza agacha. Muy bien, ese es el resumen, ¿no? Es un resumen básico de que debemos nosotros conocer de Paco Yunque, ¿no? Es el maltrato que sufre este niño provinciano al llegar a esta escuela, donde pues es, digamos, la mamá de este niño provinciano trabaja como empleada del alcalde, ¿no? Del papá de Humberto Grief. Entonces él cree que también su hijo de la empleada también es el muchacho de él. Entonces hay como que esa temática de el que domina, ¿no? El del que tiene dinero, el que tiene posición económica es el que manda, el que tiene muchachos, el que tiene empleados y puede tratar a la gente como se le da la gana. Y entonces eso también nos demuestra ahí en Paco Yunque esa temática que se vivía con la gente nativa, con la gente indígena o la gente de los pueblos oriundos de nuestro país, ¿no? Que se veía el maltrato. Entonces ahí también Vallejo hace esa crítica, esa denuncia literaria. El mensaje de Paco Yunque es una denuncia social. Paco Yunque representa la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grief representa la clase social alta. El autor nos presenta un cuadro inhumano en el cuento, donde se da el abuso excesivo que comete un Humberto Grief contra Paco Yunque. En otras palabras, es un caso de bullying el que escribe César Vallejo. Este es típico caso de lo que hoy en día conocemos el bullying o el acoso escolar, ¿no? De que en las escuelas, en los colegios también se veía ese maltrato, esa humillación a uno de los estudiantes o compañeros de clase, ¿no? Entonces también hace esa denuncia, esa temática. Ya César Vallejo desde su época ya estaba este término, el bullying, ¿no? El abuso. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poquito más dentro de la poesía a nuestro César Vallejo. Dentro de sus mejores poemas está Idilio muerto, El poeta a su amada, El pan nuestro, La cena miserable, Los dados eternos, Los pasos lejanos, A mi hermano Miguel, Espergesia, Piedra negra sobre piedra blanca, Los 9 monstruos, Masa, Los heraldos negros, que vamos a tener en cuenta de que pues es su famosa obra, ¿no? La más conocida. Y bien, aquí tenemos a Heraldos Negros, ¿no? Esta poesía pertenece al género literario lírico, la especie literaria es poema, y ya la corriente está en la época contemporánea, la corriente de vanguardismo centenario. Tema. Vamos a hablar, como es una poesía, generalmente vamos a dar los recursos que representa este poema, ¿no? ¿De qué trata? Dice, el poema trata de la condición humana, el ser humano en tanto que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender, pero a la vez hace un reclamo a la fe cristiana, a la que cuestiona de manera implacable. El yo lírico sufre la resaca, como si el mismo Dios le hubiese golpeado. De esta manera cuestiona la fe cristiana, la fe en Dios, y trata de mostrarnos su lucha individual por salir de tan difícil situación que tiene origen en una pobreza extrema, la cual enfrenta en la lucha desigual, pues muchos son los golpes y zanjas que recibe su rostro y espalda, que los compara con heraldos de muerte, porque cada golpe recibido es un mensaje de muerte. Pero específicamente en este poema destaca el sentimiento de culpa. Los versos se centran en el dolor de un ser humano. No sabemos si es hombre o mujer, pero sí percibimos su queja y su dolor. Cuenta las tragedias a las que es o son sometidos los seres humanos, a quienes considera frágiles y sensibles ante los acontecimientos que enfrenta y que los supera. Este poema y en forma general la perspectiva de César Vallejo es justamente eso, ¿no? El lamento humano, el de cómo se lamenta por los golpes que va sufriendo en la vida, ¿no? Y también hace esa crítica en sus poemas a Dios, ¿no? Cuestiona, es como que si Dios lo golpea, lo castigara por ser pobre, por ser de provincia. Entonces un poco a ello
enmarca, por eso es que es conocido nuestro poeta universal, ¿no? Porque expresa el dolor humano, el dolor de cada día, de que la vida te golpea y ese dolor tan fuerte, y que a pesar de eso pues él continúa, él sigue luchando, ¿no? Es un bonito mensaje que nos plantea ahí. Y aquí está, justamente vamos a conocer los heraldos negros, ¿no? El título es Los heraldos negros de este poema. Dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bonitos versos en cual el poeta pues hace esa queja a Dios, esa queja a la iglesia, esa queja a su creencia, ¿no? A su fe, y que pues hace ese lamento, ¿no? Del dolor que va sufriendo día a día, ¿no? De la indiferencia de la misma sociedad, del mismo estado en esa época, y de que gente que tenía poder, dinero, pues abusaba de las personas más humildes, y que de repente el poeta lo ha tenido, lo ha vivido, lo ha experimentado, y es producto de ello pues que a través de estos poemas él trata de reflejar ese lamento, ¿no? Esa queja. Luego también tenemos otra famosa poesía, ¿no? Otro famoso poema, Masa, que ya ustedes también quizás lo han leído, lo han recitado. Dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos, repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces aquí también tenemos de cómo el autor hace esa remembranza, ¿no? De que es una lucha, la vida es una lucha, la vida es una batalla que día a día nosotros debemos seguir superando, y la unión familiar, la unión amical, la unión de los seres queridos va a dar esa fuerza, va a dar esa motivación para seguir continuando, ¿no? Es el amor filial, es el amor a tu prójimo en esta poesía, de que puede lograr esos grandes milagros, ¿no? De que a pesar de que la muerte está rondando, pero pues hay esa situación donde podemos seguir luchando antes que la muerte nos pueda vencer. Y luego tenemos este otro poema también famoso, y decía con este poema Vallejo predice su muerte, predice que va a morir, ¿no? Y justamente se da esa predicción. Y dice: me moriré en París. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada.
le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Esto hace de repente esa situación que él vivió en París, ¿no? Él vivió en Europa, esa condición de hambre, de miseria, ¿no? De que de repente no tenía esos recursos para poder subsistir, y también ligado a su miseria, pues él escribe y predice, ¿no? De que ya va a llegar ese momento, ¿no? Ese momento final, ese momento triste donde pues tiene que partir. Pero ya con todo ello que hemos conocido de nuestro poeta, pues hace enmarcar de que es el mejor de los poetas peruanos, ¿no? Pero además no debemos olvidar de que tiene la obra Pacoyunque, ¿no? Un famoso cuentito que es básico en la literatura infantil. Muy bien, entonces hemos podido conocer un poquito más, es uno de los videos más extensos, pero vale la pena haber conocido la parte narrativa de Vallejo y la parte poética de nuestro escritor César Vallejo. Muy bien, esperando de que sea un aporte de información, un aporte de conocimientos para nuestra cultura literaria, nuestra cultura peruana. Vamos a despedirnos en esta oportunidad y también pidiéndoles que no se pierdan la 10ª entrega, en este caso Ciro Alegría. Ya se vienen los escritores indígenas, ¿no? O del indigenismo. Muy bien, eso es todo, chicos, público, cuídense, hasta la próxima. Gracias totales.